Entonces sí es pensar en una lógica distinta. El proceso educativo, bueno, el proceso educativo no es solo pensar qué lección le doy, cómo preparo el tema para que se aprenda los contenidos, qué bibliografía le doy para que estudie el capítulo ABC y cómo le preparo su antología. Eso puede ser importante, pero no es lo que resuelve el proceso educativo. Tengo que pensar qué tareas y qué situaciones didácticas auténticas, ¿sí? Más adelante van a ver ejemplo de qué es lo auténtico, van a permitir acercar al estudiante a esas situaciones sociales. Y por supuesto eso me hace pensar en enfoques didácticos que lo permitan. ¿Cuáles son esos enfoques didácticos? No pretendo pues abarcar o hacer un inventario exhaustivo de lo que pueden ser las posibilidades para enseñar por competencias. Yo creo que esas son muchas, están mucho en función de qué situaciones sociales y qué situaciones didácticas puedo yo pensar, en qué escenarios voy a trabajar, con qué recursos voy a disponer, cuáles son las características de mis estudiantes, en qué momento de su formación están, ¿verdad? Todo eso son decisiones a tomar. Pero sí es muy cierto que esos enfoques didácticos pues tienen que ser enfoques que acerquen a los alumnos a esos contextos de realidad. Entonces, por consiguiente, ustedes lo van a ver y eso es lo que es la tónica de las reformas curriculares de los años 90 hacia el presente. Me atrevo a decirles que casi en todos los niveles educativos, que se plantea que hay que enseñar mediante proyectos, ¿verdad? No sé en el caso de ustedes, pero en México el enfoque clave para la enseñanza van a ser el aprender y enseñar por proyectos. El propio Perrenot tiene un artículo muy bonito, creo que de sus artículos más conocidos que han circulado, está en la red, todo el mundo lo puede bajar. Algo así se llama de enseñar por competencias a través de proyectos. Y ahí hay toda una explicación del porqué de la lógica del método de proyectos. Trabajar con tareas problema, ¿sí? Situaciones problema, que me enfrenten a estas situaciones relevantes de la profesión. Trabajar a través de casos reales, casos simulados, ¿sí? Trabajar a través de actividades generativas, donde el alumno crea, busca, genera el conocimiento por sí mismo. Y pónganle ustedes aquí un amplio etcétera, a condición de que esos enfoques didácticos pues vayan cubriendo esa posibilidad de generar tareas que generen autenticidad para el estudiante. Yo estoy segura, porque esa ha sido mi experiencia en la formación de profesores, que casi todos los profesores, bueno, esto me lo voy a saltar porque está un poquito detallado, hemos trabajado en algún momento siguiendo estos enfoques, o hemos sido enseñados, ¿sí? También trabajando algún proyecto, realizando el análisis de un caso, estando en un escenario de realidad, en un espacio de práctica. Y fíjense que además va a resultar que por lo general, lo vamos a ver en el ejemplo de los portafolios de los estudiantes, cuando esas situaciones resultan significativas, son las situaciones que los alumnos reportan como las más importantes en su formación o en su acercamiento a la profesión. Yo incluso les diría, a ver, piensen ahorita, que no nos dé tiempo de compartirlo, pero piénsenle ustedes alguna actividad, tarea, espacio educativo, asignatura, como le quieren llamar, que haya sido clave para su formación en su profesión, y piensen qué característica tenía, qué era esa actividad. No sé si era la clase teórica donde un profesor los mandó a leer muchas cosas, donde se explicaba poco, donde entendían poco, donde hacían muchos exámenes, que a las 2 semanas ya se me olvidó lo que me preguntaron por la sobrecarga en la memoria. Eso los psicólogos tenemos que tener claro de por qué se da esa situación. ¿Sí? Casi siempre esas experiencias significativas, de hecho la teoría del aprendizaje significativo así lo dice, generan sentido, generan significado, permiten llevar el conocimiento a una aplicación, son colaborativas, ¿sí? Se generan en esa construcción con los otros, en esa mirada de inteligencia colectiva, e involucran no solo la cognición, involucran también los aspectos emocionales y de identidad de la persona.
Todo eso nos lo dice la teoría del aprendizaje significativo, y así es cuando nos acercamos a esta idea de competencias. La idea de competencias es, pues, no sé, espero sintetizar lo que mis compañeros dijeron, ya no lo mencionaré mucho porque la mañana ya se abordó, pues es un saber hacer que se da en contexto y que se puede expresar a través de ciertos desempeños. Ay, déjenme regresarme porque quería que vieran algo. Ay, quedó como encimada la diapositiva, perdón. Pero lo importante aquí, que también eso ya se ha dicho, es que el vínculo entre aprender, enseñar y evaluar es muy estrecho. Si realmente estamos trabajando por competencias, no tiene que haber un divorcio en el que yo diga, mira, en esta clase te voy a enseñar, en la siguiente clase tú vas a aprender y en la otra te hago tu examen y te evalúo. No, esa no es la idea, ¿verdad? La idea es que vaya junto todo el proceso educativo y que las mismas experiencias y actividades con las que se está formando al estudiante permitan valorar cuáles son sus aprendizajes y qué está sucediendo con esas competencias tan dinámicas que están en un proceso formativo. ¿Sí? Entonces, con lo mismo que se trabaja, tienen que darse los insumos para la evaluación. ¿Cuáles serían? Porque pues ustedes dirán, bueno, ¿y eso de dónde sale? Pues en general la idea de los modelos por competencias se ha acercado a trabajar desde lo que se llama perspectivas experienciales y situadas, ¿sí? Y yo aquí quiero hacer una acotación que a mí, pues, porque como soy del campo de la psicología de la educación y la pedagogía, cuando encuentro esos comentarios me preocupan. Muchas personas dicen, es que estas son las metodologías de las competencias. Yo quisiera aquí acotar que todos estos enfoques experienciales y situados no es que hayan surgido de la mano de la educación basada en competencias. Yo más bien lo que encuentro es que le vienen bien a los enfoques por competencias. Son los enfoques educativos, las miradas didácticas, que permiten expresar en los escenarios educativos lo que llamamos educación por competencias. Pero esto no es el invento del siglo XXI de las personas que empezaron en educar por competencias. Si nos fuéramos a la historia de las ideas del pensamiento educativo, esto tiene otro origen y tiene otro sentido. Mucho en todo lo que es la corriente de la escuela nueva, de la escuela activa, del pensamiento de autores como John Dewey, ¿sí? De los autores constructivistas hacia mediados del siglo pasado, que empiezan a experimentar y trabajar con todos estos enfoques. Eso me parece muy importante porque suele generar una confusión, suele quitar ese sentido de historicidad en estos enfoques y los fundamentos e ideas que están detrás. Siento que también es un error cuando formamos a los profesores por competencias, pues trabajar estos enfoques solo como recetas de cocina, ¿verdad? Yo creo que hay que profundizar en ellos y darles un sentido. Y les pongo un ejemplo. Bueno, los menciono y les pongo algún ejemplo. Método de casos, enfoque por proyectos, que a lo mejor lo hubiera yo resaltado un poco más, porque digamos que es el enfoque nuclear en esta idea de trabajar competencias. El aprendizaje basado en problemas, el aprender sirviendo, que veo que le traducen de diferentes maneras, el aprender en comunidad, el service learning, etcétera. El aprendizaje cooperativo y recíproco, la formación práctica in situ, es decir, en escenarios reales, la participación tutelada en procesos de investigación. Como grandes enfoques, de ellos se pueden desprender algunos otros más, y estoy segura que además en la especificidad de distintos campos de conocimiento aparecerían otros enfoques específicos, ¿sí? No se agota aquí la discusión, pero ¿qué les quiero decir? Por ejemplo, el método de casos, ¿cuándo surge ya propiamente como un enfoque curricular, instruccional o didáctico el método de casos? Pues a mí misma me sorprendió cuando me puse a investigarlo para un texto que yo elaboré que se llama Enseñanza Situada, y encuentro que el método de casos ya desde 1871 está plenamente establecido como enfoque didáctico,
en la Universidad de Harvard. Se le atribuye mucho los primeros trabajos ya sistemáticos y serios al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard en ese momento, que además su nombre se me ha hecho siempre muy singular, Christopher Columbus Langdell, o sea, Cristóbal Colón Langdell, ¿verdad? Así le pusieron sus papás, no sé por qué, pero bueno, un señor muy interesante en su planteamiento, y uno, pues ya saben, ahora la red nos permite entrar a curiosear todo lo que uno quiere, y si uno revisa los trabajos de este señor, que son muy interesantes, a él le preocupaba lo mismo que me supongo que hoy le preocupa a mis colegas del área de Derecho, porque él decía, ¿cómo es posible que los alumnos y de la Universidad de Harvard salen muy doctos en derecho positivo, derecho romano, lo que quieran, pero a la hora que se van a litigar a los juzgados o que están atendiendo ya casos reales propios de la esfera del derecho, pues algo pasa? No hablaban ellos en términos de competencias, no decían es competente, no están desarrollando lo que tiene que saber hacer un buen profesional del área del derecho. Y entonces él dice, lo que pasa es que no ha aprendido a hacer las cosas que tienen que hacer desde la profesión. Y él crea la primera versión del método de casos, es nada más ni nada menos que una cierta fusión de lo que sería el método socrático, fíjense hasta dónde se va, el método socrático, con el análisis de situaciones del derecho reales, casos así importantes que estuvieran sucediendo en ese momento. ¿Sí? Y a través de una estrategia de mucha deliberación, preguntas, desarrollar el pensamiento de los alumnos, empieza el método de casos. Pronto se empieza a extender a otras escuelas, a otras universidades, sobre todo en el área de ciencias sociales, y es una metodología hoy en día, bueno, sumamente interesante. De hecho, hay varias universidades que me parecen pues serias, que tienen portales con ejemplos de métodos de casos para trabajar en contextos universitarios. Sí, pero fíjense, 1871, además es el primero que genera lo que se llama el casebook, que es un tipo de texto donde vienen relatados y documentados los casos. Ya hoy en día en la Universidad de Harvard ustedes se inscriben, entran, pagan, ¿verdad? Porque ahora todo se paga, pagan X cantidad por cada caso que quieran bajar si son usuarios del sitio, y hay muchos otros sitios donde no les van a cobrar, no se preocupen. Bueno, el enfoque de proyectos, lo mismo, fíjense, proyectos, pues todo el mundo pensamos en Kilpatrick, discípulo de John Dewey. Sus trabajos son 1917, 1921, 25, que saca también artículos clásicos que nos hablan de la importancia de trabajar por proyectos. Yo en la investigación que hice, que les comento para este texto, encontré que ya hay literatura, pues sí, ya documentos escritos de por qué trabajar por proyectos desde la época del Renacimiento. Ya en el Renacimiento italiano se pensaba que ese trabajo en portales, perdón, estoy pensando en otra cosa porque ya me mandaron tarjeta, ¿sí? Era muy importante. Y así podríamos explorar cada una de estas metodologías didácticas. El ABP pues tiene mucha tradición en el área de medicina y salud, el aprender sirviendo pues en el ámbito de trabajo universitario. Si me dijeran autores latinoamericanos, hay muchos autores latinoamericanos con trabajos que me parecen espléndidos. ¿Qué les diré? Por ejemplo, toda la metodología de Anderegg, a mí me gusta mucho para trabajar proyectos de intervención social, y me parece que ya tiene varias décadas trabajándolas el doctor, resultan sumamente interesantes. ¿Sí? Ahora, como ya me pasaron tarjeta, vámonos a ver algo.